Bendiciones a todos, me alegra verlos. Estamos en la serie de vida devocional y estamos hablando de la importancia de evangelizar, de compartir el evangelio. Hace 8 días dimos una razón muy importante para compartir el evangelio, y es que nosotros necesitamos compartir el evangelio con los incrédulos porque ellos están muertos espiritualmente. Pablo en Efesios 2 nos habla de la condición en la que nos encontrábamos los creyentes antes de estar en Cristo, y él no da un buen panorama. Él habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que vivíamos para complacer nuestra carne, y por lo tanto éramos esclavos de la carne, del diablo y del mundo. Eso como para recordar un poquito lo que vimos hace 8 días. Hoy seguimos dando razones por las cuales usted, hermano, que es creyente, usted que ha creído en el Salvador, usted que ha nacido de nuevo, tiene la obligación dada por Cristo en su mandato que está en Marcos 16:15, en Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es su deber, es su obligación, y si usted no lo está haciendo, está pecando, hermano. Es su deber compartir la verdad de la palabra, y por eso quiero que hoy quede claro a través de este pasaje de Efesios capítulo 2, la responsabilidad que tenemos, pero también la condición en la que se encuentran aquellos que no son cristianos, y por lo tanto la necesidad tan grande que tienen espiritualmente hablando. Hermanos, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, búsquelo, nuevamente lo vamos a leer. Y bueno, vamos a estar aquí poniendo atención, los niños van a estar quieticos y los papás van a estar atentos de sus hijos, y vamos a estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios hoy. Efesios capítulo 2, ¿lo tienen, hermanos? Usted debe traer Biblia, ¿no? Siempre a la iglesia, ¿ok? Y la usamos acá en este lugar. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿por qué no leen ustedes desde el versículo 4 al 10, así con una buena entonación y para la gloria de Dios? Léalo ahora, hermano. Bien, amados hermanos, Pablo en Efesios 2, después de que viene hablando de las riquezas de la gracia de Dios, en Efesios capítulo 1 nos muestra quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios nos ha dado. Nos recuerda en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2, de dónde veníamos y cómo fue que Dios nos salvó. Aquí está hablando del método divino para la salvación. Nos lo deja bien claro porque no podemos tener un concepto equivocado acerca de a quiénes Dios salva y cómo Dios los salva. Eso tiene que ser muy claro en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y bueno, el panorama que escribe es terrible. Y yo quiero decirles que a algunos, o muchos de ustedes deben identificarse con este pasaje en el tiempo en el cual Pablo habla, que es un tiempo pasado.
Él está hablando a cristianos y le está diciendo, ustedes eran esto, y ahora por la gracia de Dios son estos. Pero estoy seguro que muchos de ustedes, o algunos de ustedes más bien, no podrían hablar de esto en tiempo pasado, sino tendrían que hablar en tiempo presente. No importa si usted va a una iglesia cristiana, no importa si usted profesa creer en Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene el evangelio de Cristo claro en su mente y su corazón, y usted se ha rendido a Él completamente por medio de la fe en lo que Él hizo, quiero decirle que muy probablemente usted esté muerto espiritualmente. Y eso es lo primero que Pablo nos dice. ¿Cuál es la condición de aquel que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la condición de aquel que no ha rendido su vida por la fe a Jesús? ¿Cuál es la condición de aquel que aunque diga creer en Dios, o cantar a Dios, o hacer tantas cosas para Dios, su vida realmente, su voluntad no está sujeta a la palabra de Dios, porque ni siquiera la conoce? ¿Cuál es la condición? Y lo que Pablo nos dice, recordando lo que vimos hace 8 días, es que están muertos espiritualmente. El incrédulo, la persona que es religiosa, aquel que profesa un cristianismo superficial, pero que no es cristiano realmente, está muerto espiritualmente. Y muerto quiere decir separado de Dios. Dios es misericordioso con los muertos espirituales. Les provee bendiciones terrenales, pero no tienen sus bendiciones eternas. Son enemigos de Dios, así lo describe la Biblia. Así que el incrédulo está muerto en delitos y pecados. Y esto es algo que los cristianos debemos evaluar cuando vayamos a ellos para evangelizarlos. No podemos ir pensando que hay algo en ellos bueno a lo cual ellos, por lo cual ellos pueden responder al evangelio. Tenemos que ir como aquellos profetas que iban a una generación rebelde y muerta espiritualmente a hablarles la palabra de Dios para que vivan. Usted no puede esperar del incrédulo algo bueno en él mismo. Usted lo que puede esperar es algo bueno en Dios, ¿sí? Que Dios le dé vida aunque él esté muerto. Dice que está muerto en delito y pecado. Eso quiere decir que es la naturaleza del incrédulo, la muerte espiritual. Algo que les dije hace 8 días es que hay que entender que el pecador no es pecador porque peque. No es pecador porque peque. Peca porque es pecador. ¿Sí me hago entender? El león no es león porque coma carne. Come carne porque es león. ¿Sí me entienden? Es parte de su naturaleza. El pecador tiene que pecar. No es algo que él tenga la opción de hacer o no hacer. Hay unos que pecan más escandalosamente que otros. Hay unos que cometen ciertos pecados que otros no cometen. Pero al fin y al cabo todos son pecadores. No todos roban bancos, pero todos son ladrones porque algo han robado en su vida. No todos han dicho mentiras que hagan que otros mueran, o engaños que desfalquen grandes corporaciones, pero todos son mentirosos, y todos los creyentes éramos mentirosos. Y por eso la ira de Dios, como nos dice acá, está sobre ellos y estaba sobre nosotros. También nos dice que el pecador sin Cristo, y es posible que usted tenga que identificarse hoy, porque usted no ama a Jesús, aunque diga creer en Él. El pecador sin Cristo, dice, es esclavo. Qué interesante que la gente del mundo dice, yo soy libre para hacer lo que quiera, pero son tan tontos que no se dan cuenta que ellos no hacen lo que quieran, sino que hacen lo que su carne, su propia pecaminosidad, sus impulsos carnales les empujan a hacer. No pueden escoger hacer otra cosa que pecar. Pueden escoger a veces pecar de una forma u otra, pero siempre terminan pecando. Hasta sus buenas acciones están contaminadas de pecado porque no son movidas por la fe en Jesucristo ni para honrar a Dios. Una madre que cuida a sus hijos, que no es cristiana, pues es algo que debemos reconocer que es bueno, claro que sí, pero no es lo suficientemente bueno como para agradar a Dios y ser o ganar el perdón de Dios por eso que hace. Porque es algo normal, instintivo que está en ella, y de hecho es algo que Dios puso. Así que hasta las bondades de los incrédulos no dejan de manifestar su mortandad espiritual, pero también su esclavitud espiritual. Decíamos que ellos son esclavos del mundo. La gente dice, no, yo hago lo que quiera. No, amigo, usted hace y el mundano hace lo que el mundo le dice que tiene que hacer. Lo que el espíritu de la época, lo que su cultura le dice que tiene que hacer.
la música que tiene que escuchar, la manera en que tiene que vestir, la forma en que tiene que concebir la familia, la forma en que tiene que concebir el sexo, la forma en que tiene que concebir las cosas de esta vida, están completamente esclavizadas a lo que el mundo le dice. También dice que son esclavos del diablo, nos lo dice acá Efesios 2. Estoy repasando lo que enseñé hace 8 días. Si quiere recordarlo o escúchelo en internet, que ahí lo colgó César en estos días. Hermanos, son esclavos del diablo. Algunos piensan que los esclavos del diablo son satánicos, que se visten de negro y tienen las mechas largas, o no sé qué cosas raras escuchan. No, todos los incrédulos están bajo la influencia de Satanás, porque no están bajo el gobierno de Cristo. Alguien dice, no, ni con el diablo ni con Dios, yo estoy en la mitad. No, amigo, si no estás en Cristo, estás con el diablo, punto. Porque Él es el que influencia la ideología, la forma de pensar que tiene este mundo. Así que es esclavo del diablo aquel que no tiene a Cristo, está bajo su influencia. Aclaro, no es que sea poseso, ¿no? No estamos hablando de posesiones demoníacas como algunos piensan, no, estamos hablando de la influencia. El diablo es sutil y sabe engañar al mundo, y sabe engañar a los pecadores, y sabe darles lo que su naturaleza corrompida por el pecado quiere. Miren la condición que describe la palabra de aquellos que no son de Cristo. Cosa por la cual debemos dar gracias a Dios los cristianos, porque ya no somos así por la gracia de Él. Pero cosa que deberían temer aquellos que estando acá no son de Cristo, porque aquí te está dando una fotografía tuya. Te está diciendo, este eres tú. Tú crees que eres libre, pero eres un esclavo. Eres un esclavo del mundo, eres un esclavo del diablo y eres un esclavo de ti mismo. Esa es la peor de todas. Esclavo de su propia carne. No, yo hago lo que quiero. No, tú haces lo que tu carne te dice que tienes que hacer. Lo que tus impulsos pecaminosos te empujan a hacer. Cualquiera puede reconocer que en muchas ocasiones se ha dado cuenta que hay cosas que están mal en su vida, pero no las corrige. Pareciera que no pudiera corregirlas. Y realmente, si es un incrédulo, puede maquillarlas, mejorarlas, pero sigue siendo un esclavo de su propia carne. La Biblia lo llama concupiscencia, el deseo interno que tiene el hombre de pecar. Pecar es desobedecer a Dios. Con este panorama tan terrible, entramos a la enseñanza de hoy. Y noten algo, hoy vamos a ver. Hace 8 días vimos que necesitamos compartirles el evangelio a los incrédulos porque están muertos espiritualmente. Y hoy vamos a ver que necesitamos compartirles el evangelio porque solo Dios puede salvarlos. No hay otro método para salvar a nadie, a una persona, a un pecador. No es por buenas intenciones, no es porque se porte bien, no es porque practique una religión u otra, no es por eso. Necesitamos predicarles el evangelio porque primero están muertos en sus delitos y pecados. Estamos tratando con cadáveres espirituales. Sí, son muy lindos por fuera. Y éramos muy lindos por fuera. Bueno, algunos no tanto, yo no. Pero muertos por dentro. Tú que estás aquí y no tienes a Cristo, realmente no tienes a Cristo, quiero decirte que debes temer esto. Y debes tomar el evangelio para poder ser vivificado por Dios. Resucitado, como nos lo va a decir hoy. Hoy vamos a ver que necesitamos compartirles el evangelio porque solo Dios puede salvarlos por su gracia y darles un propósito glorioso a sus vidas. Porque Dios no solamente salva, sino que otorga un propósito glorioso a la vida del pecador. Muchas personas evitan ir al médico. Le tienen temor ir al médico. ¿Por qué? Porque no quieren recibir un diagnóstico negativo, ¿no es cierto? Yo voy al médico, pero ¿qué tal me diga que este dolorcito, que es tan pequeño, se resulta ser algo bien complicado? Y la gente a veces le tiene temor a esas cosas. Sin embargo, aunque la persona vaya al médico y le dé un mal diagnóstico, todavía esa persona que está sufriendo alguna enfermedad puede recibir algunas instrucciones. Puede someterse a algún tratamiento médico para sanarse, para curarse o por lo menos para tratar su enfermedad. Eso a nivel médico. Cuando la gente recibe un parte o un diagnóstico terrible, no sé, cáncer o alguna cosa terrible. Pero escúcheme,
¿qué puede hacer el pecador frente a este terrible diagnóstico que la Biblia le da? La Biblia no dice que el ser humano sin Cristo está enfermo. La Biblia dice que el ser humano sin Cristo está muerto. ¿Y un muerto es qué? Pues un muerto. No tiene vida. No responde a nada. ¿Qué puede hacer un incrédulo, un pecador, cualquier persona frente a este diagnóstico terrible que da la Biblia acerca de él? Les voy a decir qué puede hacer. No puede hacer absolutamente nada. Está condenado, dice la Biblia. ¿Se acuerda que dice allí que eran hijos de qué? De ira. El ser humano no nace siendo hijo de Dios. El ser humano nace siendo criatura de Dios, pero no hijo de Dios, porque los hijos tienen la naturaleza de su padre. Y el ser humano sin Cristo tiene la naturaleza del diablo. Jesús le decía a los fariseos: ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de Satanás, porque las obras de él es lo que quieren hacer. No, hermanos. El ser humano sin Cristo está muerto y está condenado. No puede hacer nada. Pero aún así, Dios puede salvar. Amigo, tú que estás muerto en tus delitos y pecados, y espero que el Espíritu Santo sacuda tu conciencia, porque si sales de aquí sabiendo estas cosas y sigues siendo el mismo, mayor condenación llevarás en tu vida y te acordarás de mí. No será hoy ni mañana, pero Dios te pedirá cuentas por todas las veces que escuchaste la verdad y decidiste ignorarla. Escúchame. A pesar de que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, Dios todavía puede salvarlo. Y vamos a ver por qué, cómo y para qué Dios salva a los pecadores. Y vamos a ver 3 puntos en nuestra enseñanza de hoy. Primero que todo, la razón para que Dios salve a un pecador. Segundo, vamos a ver el método divino para la salvación del pecador. Y tercero, vamos a ver cuál es el propósito de la salvación, que en eso también hay mucha confusión. Bien, versículos 4 al 6, vamos a comenzar. Vamos en nuestro texto. ¿Cuál es la razón de la salvación? Es decir, ¿por qué Dios salva al pecador? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo motiva a Dios para salvar al pecador? Bueno, aquí nos va a decir que la razón de Dios para salvar al pecador es la misericordia y el amor de Dios. Es su amor y su misericordia. Quiero que ustedes lean nuevamente allí en el capítulo 2, los versículos 4 al 6. Léanlo nuevamente. Recuerden que aquí usamos la Biblia. Léanlo ahora. Bien, hermanos, miren, note algo. Viene describiendo una terrible condición del ser humano, de todos los pecadores. Pero dice algo, algunos estudiosos de la Biblia dicen que este es el pero más glorioso que hay en la Biblia. Cuando se da un pero, ¿qué es? ¿Qué significa un pero? En una conversación. Pero, ¿qué significa? Un cambio, ¿no es cierto? Una razón diferente, es tomar otro rumbo en la argumentación que se lleva. Y aquí dice, pero Dios, que es ¿quién? Rico en misericordia. Note algo, no dice, pero los hombres, algunos, son tan sensatos que escogen seguir a Dios. No dice eso. No dice, pero los hombres, algunos de ellos, son tan especiales que Dios no se puede resistir a sus encantos y por lo tanto los salva. No, ahí no dice nada acerca del hombre. Aquí está diciendo, el hombre es malo, muerto, esclavo y está bajo condenación. Eso nos dicen los primeros versículos. Note que está en la Biblia. Yo no le estoy hablando de lo que se me ocurre. Le estoy exponiendo la escritura. Dice, pero Dios, ¿qué es qué? Versículo 4 dice, pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor. ¿Cuál es la razón por la cual Dios salva al pecador? Por su misericordia y por su amor. Solo en Él. ¿Ok? Noten algo. Dios no tiene que salvar a ningún pecador.
Dios no tiene que salvar a ningún pecador, porque todos se han rebelado contra Él. El pecado es tan grave, tan sucio, tan bajo, cualquier pecado en contra del Dios Santo, que Dios no tiene por qué salvar a esos malvados pecadores que son toda la raza humana. No tiene por qué salvar a ninguno. No hay nada que tengan ellos mismos que merezca su más mínimo favor. Y tal vez algunos de aquí estén pensando, pero mi abuelita tan buena gente que era. Sí, tu abuelita era buena gente contigo, pero seguía siendo una pecadora y una rebelde contra Dios. Y el que nos va a juzgar es Dios, no los hombres. No es tu abuelita la que te va a juzgar a ti, ni tu mamá. Es Dios, el Dios santo y justo, que dice la Biblia que no tendrá por inocente al pecador. No tendrá por inocente al culpable, dice. Hermanos, Dios no tiene que salvar a ningún pecador. Pero dice que, pero Dios salva a muchos, a pesar de ellos mismos. Maldita sea la religión humana. Maldita sea. Porque ha enseñado a los hombres que hay algo que ellos pueden hacer para salvarse. Llámese católica, evangélica, budista, musulmana. Si no están predicando el evangelio correcto, están enseñando un evangelio que no es el correcto y no van a llevar jamás. Nadie va a ir al cielo con sus enseñanzas. Porque le enseñan a las personas que algo hay en ellos que puede hacer que Dios los salve. Que Dios los mire dentro de todos los hombres y los llame a salvación. Pero eso no dice la Biblia. Aquí no dice que haya alguien especial. Aquí dice, pero Dios, por su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios no da a la persona lo que merece. ¿Qué merecen los pecadores? Condenación. Son hijos de ira. Pero Dios no da a muchos pecadores, a los que Él salva, no les da esa condenación. Es misericordioso. Pero también dice que Dios es amoroso, lleno de amor. Y recordemos que el amor es la decisión soberana que Dios toma de beneficiar a un pecador en particular. La decisión. Miren, el amor de Dios no tiene nada que ver con una cuestión sentimental o algo condicional. La enseñanza humana, discúlpeme, el amor humano es así. Usted amó a su esposa por alguna razón, le pareció bonita inicialmente. Y después, pues hablando con ella, algo le cautivó. Su esposo, pues tenía buena labia y por eso la conquistó, ¿no es cierto? Tal vez, hay razones. ¿Sí ven que hay razones para amar? Pero resulta que aquí no hay razones para amar. Dios no tiene por qué amarnos. Ni tiene por qué amar a nadie, pero sin embargo, soberanamente Él decidió amar y tener misericordia. No dice la Biblia con todos. Sí, Dios es misericordioso con todos los hombres, pero estamos hablando de un grado de misericordia mayor, el que Él tuvo con aquellos que salvan. Dice que por su misericordia, por su amor, Dios no ama a quienes salva porque tengan algún atractivo, sino simplemente porque Él así lo quiso. Eso nos enseña algo que vamos de una vez aplicando, y es que nosotros debemos dejar de confiar en nuestro atractivo y ver a Cristo en nuestras vidas. Algunos que ya son cristianos y que verdaderamente han sido salvados, se dan mucho palo y se avergüenzan, avergüenzan no es la palabra, perdón, se llenan de condenación y de tantas depresiones espirituales porque siguen viéndose a sí mismos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Mirar a Cristo, ¿sí? No hubo jamás una razón para que Dios nos mirara. No había nada atractivo en nosotros. Pues hermanos, no tenemos nada atractivo para Dios aún, pero sí tenemos a ¿quién? A su Hijo Jesucristo en nuestra vida, y Él es el objeto de amor de Dios en nosotros. Y Dios nos ama porque Cristo nos ha salvado. Versículo 5, léanlo ustedes otra vez. Yo los pongo mucho a leer, no se extrañen, ¿listo? Versículo 5, ¿qué dice? Léanlo, por favor. ¿De quién fue la iniciativa o de quién es la iniciativa en la salvación? La iniciativa es de Dios, no humana. A veces la gente le habla y le dice, busque a Dios, busque a Dios. Bueno, yo entiendo que a veces hay una buena intención en esas palabras. Pero realmente el que busca al hombre es Dios, no el hombre a Dios. Algunos dicen, uy, pero hay gente tan religiosa. Pues es que ellos no están buscando al Dios verdadero. Ellos están buscando al Dios que es producto de su imaginación, al que ellos quieren servir.
No es el Dios de la Biblia, compárelo. Compárelo. Y usted se va a dar cuenta que no es el Dios verdadero. Entonces note algo, la iniciativa la tomó ¿quién? Dios. Y mire que Él salva a los pecadores ¿cuándo? Cuando están vivos, cuando dan señales de vida. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el versículo 5? Cuando aún ¿qué? Note lo maravilloso. ¿Un muerto puede pedir ayuda? Si hay una persona en un cajón, ¿cómo se llama? Un ataúd, y empieza a tocar el ataúd, usted dice, ¿el muerto está pidiendo ayuda? ¿Usted qué dice? Dice, este no está muerto, está vivo. ¿Sí o no? Creíamos que estaba muerto, pero está vivo. Pero los muertos, ¿qué hacen? Nada. ¿Alguien pidió que Dios los salvara? ¿Alguien rogó que Dios los salvara? Sí, yo sé que algún día usted dijo, Cristo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Sí, yo entiendo eso. Y sé que esa decisión la tomó usted, yo entiendo eso. Pero ¿quién fue quien tomó la iniciativa? Dios. Hermanos, si Dios no toma la iniciativa en la vida de este hombre que está aquí frente a ustedes, predicándoles, yo estaría en cualquier otro lugar haciendo pecado y maldad y viviendo para mí mismo. No es que Naín, el pastor Naín, sea un tipo tan calidoso que, mejor dicho, decidió seguir a Cristo. No, fue que Cristo me miró en mi miseria, en mi muerte, en mi hediondez. Y me dijo, como le dijo un día a Lázaro, vive. ¿Y qué pasó conmigo? Viví. Puse mi fe en Jesucristo porque Él me dio fe en Jesucristo. Como Lázaro fue resucitado. Mire, una de las imágenes o de las ilustraciones que podemos usar para describir la salvación del pecador es la de Jesús resucitando ¿a quién? A Lázaro. ¿Cuántos días habían pasado de que Lázaro estaba muerto? Ya eran 4, ¿no es cierto? Sabemos que el día 4 era específicamente escogido por Jesús, o fue escogido por Jesús, porque los judíos tenían una idea que pues no sé de dónde la sacaban porque no es bíblica, de que la persona, el alma de la persona duraba hasta el tercer día en el cuerpo. Entonces, tal vez algún judío por ahí avispado decía, es que todo el alma estaba en el cuerpo, entonces por eso pudo salir de allá. Jesús dijo, no, hasta el 4. Imagínense cómo está un cuerpo humano en el 4º día de su muerte. Al principio dicen, bueno, no sé, aquí, bueno, ahorita no tenemos médicos y los enfermeros se nos fueron, entonces dicen que primero queda una rigidez y después empieza a descomponerse. El 4º día es la hediondez. Porque en eso terminamos al fin y al cabo hablando de la parte física. Estaba ya podriéndose. Y Jesús escogió ese día para ir y decirle, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Vive. Usted estaba en esa condición, yo estaba en esa condición. Si usted no está sin Cristo, está muerto, pero hoy puede responder al llamado que yo le estoy haciendo por medio de la palabra, pero que no soy yo, sino que es ¿quién? Cristo a través de mí. Para que usted viva, si cree. O si no, seguirá muerto, pudriéndose en sus pecados, contento en su maldad, porque el pecador es contento en su maldad. Él vive feliz en su pecado. Todavía es tan descarado que cree que Dios está con él. Hasta que un día venga el juicio y no haya dónde escapar. Amados, Juan 5:24 dice lo siguiente, yo se lo leo. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, gloria a Dios. ¿Cómo se pasa de muerte a vida? Creyendo la palabra de Jesús, de que Él es el único Salvador, de que Él es el único que nos puede dar vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Mire a quién se enfrenta usted y cómo Dios puede salvar a esa persona a la cual usted tiene el deber de evangelizar. Recuerde, primero que todo es un muerto. No confíe en usted. Algunos creen que a punta de alegarle se van a convertir. Yo lo voy a cansar hasta que se convierta. Eso no va a pasar. Puede que por su canzonería incluso venga a la iglesia, pero eso no significa que sea salvado. La única manera en que los muertos pueden resucitar es a través de ¿qué? De la palabra de Dios siendo expuesta a ellos. Y si no responden a la palabra de Dios, pues nada los va a salvar. Porque el Espíritu Santo y Jesucristo obran a través de la enseñanza, de la publicación
y del mensaje expuesto, hablado a los pecadores. Mira el versículo 6, léanlo rápidamente, hermanos, porque el tiempo pasa. Léanlo. Dice que nos salvó, ¿qué? Dándonos vida. Mire la figura que él está usando. Muerte espiritual. Y la solución para la muerte, ¿cuál es? Pues dar vida. Pero es algo que los hombres no pueden dar. Solamente Dios lo puede hacer. Es un milagro. Si usted mete medicina en un muerto, pierde su plata y pierde su tiempo. Pero si Dios obra y lo resucita, eso es un milagro en el cual el único que va a ser glorificado es ¿quién? Dios por ello. Porque nadie puede darle vida a otro. Dice que nos salvó, ¿qué? Dándonos vida, resucitándonos de la muerte espiritual. Y Pablo usa esta figura de la resurrección para ligarlo con la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Es que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros estábamos allí también siendo crucificados en nuestra vieja naturaleza muerta y pecaminosa. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros los que creemos estábamos en Cristo también resucitando una nueva vida. Mire, la salvación no es creer en Jesús simplemente. La salvación es un milagro que Dios hace, que hace que uno pase de muerte a vida espiritual. Es un milagro asombroso. No crea que simplemente es una creencia superficial acerca de Jesús. Dice que el Señor nos salvó dándonos vida y que nos dio una posición privilegiada. ¿Qué dice la segunda parte del 6? Dice lo siguiente: nos hizo sentar en lugares celestiales ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ahora, físicamente aún no estamos sentados en esos lugares celestiales, allí en la gloria con Cristo. Físicamente no, pero posicionalmente ante los ojos de Dios, quien Dios salva, a quien Dios salva, a quien Dios da vida, está en la posición más privilegiada que puede haber en el universo. Ni siquiera los ángeles reciben esta honra. ¿Por qué? Por la pura gracia de Dios, salvando a pecadores. Ahora bien, como el Padre ama y bendice a Cristo, y el Padre ama y bendice a Cristo, también ama y bendice a aquellos que son de Cristo. Es una gran bendición que reciben aquellos a los cuales Dios da vida, resucita de la muerte espiritual, les brinda misericordia y su amor. Así que la razón por la cual Dios salva a pecadores es por su misericordia y por su amor, y no hay ninguna razón para creer que haya algo en el pecador que motive a Dios a salvarlo. Más bien, lo único que motivaría a Dios en la vida de un pecador, o sea, lo único a lo que lo motivaría es a la ira suya, a su santa ira, como nos lo dice aquí también en este pasaje, hijos de ira. Bien, esa es la razón, el amor y la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿cómo es que Dios salva a ese pecador? A ese pecador al que le brinda misericordia y amor, ¿cómo lo salva? ¿Cómo lo hace? Bueno, la respuesta está aquí. Versículos 8 y 9. Léanlo, por favor, ustedes. Ahora. La religión te enseña, digo la religión externa, la religión falsa, que tiene muchos nombres, porque no podemos decir que sea solamente una, te enseña que la salvación es confianza en Dios más algo que tú hagas o algo que tú dejes de hacer. Se llaman obras. Por eso decía que es algo maldito eso, porque están negando el hecho de que Dios lo hizo todo en Jesucristo para salvar ¿a quién? Al pecador. Noten algo, nos dice que el método divino no es gracia, o sea, la obra de Dios, la obra de Cristo, más algo que el hombre haga. No, aquí dice que es solamente por la mano, la voluntad y la obra de Dios en Cristo. Y nos dice que primero que todo dice allí lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Recuerde que le está hablando a cristianos. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, diga gloria a Dios, este es mi pasaje. Yo he sido salvado por gracia. Si usted realmente no es un cristiano real, diga, oh, puedo llegar a ser salvado por gracia. ¡Qué bendición! Si hoy le dijera a la gente que estuviera convencida de que hay un infierno y de que van a ir allá porque Dios les diera esa convicción,
que tendrían que subir 10 veces a Monserrate de rodillas y bajar de rodillas, ¿ustedes creen que lo harían? Yo creo que sí, si tuvieran la convicción de que hay un infierno y un castigo eterno. Pero ¿saben que Dios no nos puso a subir de Monserrate de rodillas? Si les dijera, tienen que ahorrar 100 millones de pesos para irse al cielo, ¿ustedes creen que los pecadores que están convencidos del infierno lo harían? Yo creo que lo harían. Yo creo que se esforzarían. Ya ha pasado en la historia, cuando algunos, de una manera muy ruin, algunos líderes sectarios religiosos le han vendido a la gente la idea de que es por plata que se gana el cielo. Y la gente se ha esforzado y ha vendido todo lo que tiene supuestamente para ganarse un cupo en el cielo. Hermanos, todo eso es mentira. Todo eso es falso. Aquí dice que es por gracia. Gracia es algo gratis. Que sea gratis no significa que sea barato, porque a Dios le costó enviar a su santo Hijo a morir por miserables pecadores como nosotros, para salvarnos. No es barata la gracia, pero sí es gratuita para el pecador que cree. Primero que todo, somos salvados por gracia. ¿Qué es la salvación por gracia? La salvación, es decir, la regeneración. ¿Se acuerdan qué es la regeneración? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es regeneración? Los que van al cielo han sido regenerados. Quien no ha sido regenerado no va al cielo, así que cree en Jesús. ¿Qué es la regeneración? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Es el nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no verá ¿qué? El reino de Dios. Regeneración es volverse a ser creados dentro de nosotros. Es tener un nuevo corazón. De eso nos está hablando también este pasaje. Así que somos salvados por gracia, ¿por qué? Porque la salvación, la regeneración, el nacer de nuevo es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Que Dios da a ¿quiénes? A quienes Él quiere dárselo. ¿Ahorita en Navidad usted va a dar regalos o no? Uy, hermano, estamos muy tacaños, hermano. ¿Usted va a dar regalos o no? ¿A quién le da usted regalos? Se lo resumo, a quien usted quiere. Uno dice, no, yo estoy obligado a darle a mis hijos. No está obligado, pero usted quiere hacerlo. Y siempre queremos hacerlo. Pero usted está obligado a darle un regalo a un extraño. Le pregunto, ¿está obligado a darle un regalo a un enemigo? Le pregunto, ¿está obligado a darle un regalo a quien mató a su hijo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! No. ¿Está obligado? No. Pero si usted se lo da es ¿por qué? Porque usted quiere. ¿Dios está obligado a dar el regalo de la salvación a los hombres? No, no está obligado. Él lo da a quién? A quien Él quiere. Posiblemente usted que está aquí hoy le parece que eso es una cosa eventual que usted ha venido. Hoy Dios le esté ofreciendo ese regalo y no se lo está ofreciendo a otros. ¿Cuánta gente está feliz hoy en la ciclovía, no es cierto? Usted sale de la ciclovía y ellos están felices, contentos, lindos, hermosos, haciendo fitness, arriba, abajo, para adelante, para atrás, todos contentos, ¿sí o no? Y lo que ellos no saben es que están perdiéndose y que van a ir con muy buena salud al infierno. No estoy en contra de hacer ejercicio, ¿no? No se confundan. El ejercicio es bueno, pero como dice Pablo, para poco aprovecha. Van a ir con muy buena salud al infierno. No les interesa a Dios, no les interesa a Cristo, no les interesa el Evangelio, no les interesa congregarse, porque están muertos. Así digan que creen en Dios y den diezmos y ofrendas. Y digan a alguien que es su pastor o su sacerdote. La salvación es un regalo. ¿Y por qué tiene que ser un regalo? Porque la salvación no es un pago. Porque no es una recompensa la salvación. Porque nadie puede pagar el precio. Porque siendo tan bajos y tan malos y tan muertos, no hay forma en que nosotros podamos pagar de alguna manera a Dios por nuestra salvación. Le estoy explicando el Evangelio. Todo lo que le estoy diciendo usted tiene que tomar nota porque esto es lo que usted le debe explicar a otros. Claro, no en 2 horas, sintetizándolo, pero esa es la predicación del Evangelio. Hermano, si usted no tiene claro esto, pobre de usted, miserable de usted que escuchó el Evangelio y no lo entendió, no lo quiso tener en cuenta. Usted debe ver este Evangelio como agua. Si usted estuviera en la posición, siendo el más sediento del mundo, usted debería tomar este Evangelio como agua bendita, que sacia su sed, porque es la única que puede, el Evangelio es el único que puede librarnos de la ira de Dios, del Dios justo y santo. Dice que somos salvos por gracia, y Dios da esta salvación a quien Él quiere, y quienes lo reciben
siendo totalmente inmerecedores de esa gracia. Todos los que reciben la gracia salvadora de Dios, el don de la salvación, el regalo de la salvación, no merecen recibirlo, pero todavía Dios se los da porque Él quiere hacerlo. Porque Dios es rico en misericordia por su grande amor con que los amó y que nos amó a aquellos que hemos sido salvados por Él. Pero bueno, es por gracia. La salvación es por gracia. Pero ¿cómo se recibe esa gracia? ¿Qué dice ahí el pasaje? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Podría decir, la salvación es por gracia, por medio de hacer buenas acciones. Pero no dice eso. De hecho, si fuera por medio de buenas acciones, no sería por gracia. Porque no sería un regalo, sería un pago, una recompensa. Porque usted se portó bien, entonces va a recibir la salvación. No, aquí dice que es un regalo. ¿Cómo se recibe ese regalo? Por medio de la fe. ¿De la fe en qué? Ay, yo tengo fe de que Dios me va a llevar al cielo, yo tengo fe de que Dios me va a llevar al cielo. ¿Sí? No, por medio de fe en Cristo. Es decir, Jesús fue a la cruz para morir cruelmente por mis pecados. Y yo reconozco que soy un miserable y un vil pecador, muerto, que no quiere buscar a Dios, o que por lo menos no quiere buscar a Dios como Dios dice que quiere, que tenemos que buscarlo, y por lo tanto yo no confío en mí, sino confío en lo que Jesús hizo por mí, que dice la Biblia que fue a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados en lugar mío. Es decir, yo merezco el castigo de estar una eternidad alejado de Dios en el infierno, siendo atormentado sin descanso por todas las edades. Eso dice la palabra. Pero confío en que Jesús, al ir a la cruz, pagó en mi lugar ante Dios, llevó sobre sí mismo la ira de Dios, para que yo no tenga que estar eternamente en el infierno. Él ya fue castigado por mí. Él ya padeció por mis maldades, por mis pecados y por mis rebeliones. Bendito sea el Evangelio, que no es una cosa de esfuerzo humano, sino que es por creer y confiar en Jesucristo el Salvador. Es por Él. Sí, la salvación es por gracia, pero siempre que Dios da gracia a alguien, siempre esa persona tiene fe en ¿quién? En Jesucristo. A veces nos acusan algunas personas ignorantes de que los que creemos en la soberanía de Dios en la salvación, que es lo que la Biblia enseña, estamos diciendo que cuando Dios decide salvar a alguien y lo escoge para salvación, esa persona, si viva como el diablo, igual va a ir al cielo. Porque como Dios lo escogió para salvación, no, eso es una mentira. La Biblia nos enseña que la salvación sí es por gracia soberana de Dios, pero nos enseña que a quienes Dios salva siempre les da fe y les da una vida santificada en Cristo. Siempre, siempre, siempre. Hermanos, es mediante la fe. Algunos dicen la salvación es por la fe, y yo creo que esas personas, entiendo la intención que tienen, pero están equivocados. La salvación no es por la fe, la salvación es por gracia, mediante la fe. Y esos son conceptos que tenemos que tener claros. Cuando alguien tiene sed que quisiera tomar, no me vaya a decir que Coca-Cola, hermano, porque no le creo. ¿Qué quisiera tomar alguien que tiene mucha sed? Agua. Ahora, el agua nos llega a través de ¿qué? Bueno, de una tubería, digamos. Nos llega a través de una manguera, digámoslo así, para ilustrarlo. El agua nos quita la sed, no la manguera. Pero el agua viene a través de ¿qué? La gracia es el agua. La fe es la manguera. Sin manguera, tampoco hay gracia. Pero aquí tenemos una disensión con algunos hermanos. Bueno, disensión en el buen sentido. Algunos hermanos o hermanos pues raros. Que dicen, no, es que la fe es lo que nosotros aportamos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, sí, Dios pone todo, Dios pone la gracia. Y nosotros ponemos la fe. ¿Un muerto cómo va a tener fe? ¿Se va usted al cementerio a predicar a los muertos? Si mañana yo me fuera aquí a Jardín de Paz y les dijera, les predico en el nombre de Jesús, crean, arrepiéntanse, confíen en Jesús. ¿Algún muerto podría creer? ¿Por qué?
¿Lázaro tuvo fe para ser resucitado? ¿Por qué? ¿Un muerto puede tener fe? No. Y sin embargo, ¿qué? Soberanamente Cristo lo resucitó. ¿Y por qué Cristo lo resucitó a otros? Porque Él quiso que Lázaro fuera resucitado. Ahora bien, hermanos, escuchen. Sigamos leyendo el pasaje. Decimos que la salvación es por gracia mediante la fe. Es el método divino de salvación. Mire lo que dice allí en el pasaje. Dice, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Yo diría las dos cosas. Hay alguna discusión a veces, pero yo creo que ella habla básicamente de las dos cosas. La fe es el don de Dios y la salvación es un don de Dios. Y creo que nadie puede discutir eso. La fe es un don de Dios. Es decir, cuando le predicamos el evangelio a las personas, le estamos invitando a que crea y confíe en Jesús. Pero si Dios no le da fe, esa persona no va a creer. ¿El don es qué? La fe. ¿Y el don es la salvación? Sí, también es la salvación, porque también es un regalo divino. Es el medio, la gracia y el medio por el cual viene la gracia, ambos son dones de Dios. Así que la salvación no solamente es por gracia mediante la fe, sino que es exclusivamente, vuelvo y lo repito, exclusivamente, vuelvo y lo repito, exclusivamente, porque todavía sale hermano, ¿y qué es lo que hay que hacer? Exclusivamente. ¿Sí me van a entender? Por medio de la gracia, por gracia, mediante la fe. Todavía hay gente que abraza ciertas esperanzas, ¿no? Cristianos mal enseñados. No, pero pues es que yo no sé qué, mi abuelita, mi tía, no sé qué, pues ellos nunca creyeron en Jesús, pero eran buena gente y yo creo que ellos creían en Dios. No, es exclusivamente por gracia, mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Pero creían en Dios, todos creen en Dios. Eso es algo natural en el ser humano. Todos saben que hay alguien allá arriba que los está vigilando y que los creó, aunque lo nieguen, saben que es verdad. El punto no es creer cualquier cosa de Dios, sino creer correcto acerca de Dios. Y es que Dios es el creador santo y justo que castiga al pecador por su rebeldía, pero que le ha ofrecido salvación a través de su Hijo Jesucristo, quien es Dios mismo, el creador del universo, hecho hombre. Y que vino a esta tierra no a dar buenas enseñanzas simplemente, sino a morir por los pecados de aquellas personas que confíen en Él. Porque Cristo murió por los pecados, pero de las personas que confían en Él, que creen en Él. Eso nos dice la Escritura. Él no vino a dar la vida por todos. Él vino a dar la vida por su iglesia. Lea Efesios 5. Él vino a dar la vida por sus ovejas, no por los extraños. Si alguien cree, si alguien confía en Jesús, si alguien confía en Jesús, por esa persona, Jesucristo murió en la cruz. Los retos siempre que vayan a la Biblia. No le crea más a un pastor que a Dios. Vaya a la Biblia. No crea una doctrina que le enseñaron. Crea la Biblia. Si usted no se ha tomado el tiempo de leer la Biblia usted mismo y comprobar estas verdades, no se atreva a creer cualquier cosa. Por eso en una iglesia bíblica lo que hacemos es exponer la Biblia, no hablar lo que nos parece. Yo no vengo a hablarles aquí de 10 métodos para ser lindo, 11 pasos para ir al cielo. Les estoy exponiendo lo que dice Efesios 2, 1 al 10, inspirado por Dios. Inspirado por Dios el texto, no yo. Yo simplemente lo estoy, ¿qué? Exponiendo. Hermanos amados, es una obra exclusiva de Dios. Y es exclusivamente para la gloria de Dios. Porque mire lo que dice, no por obras, para que nadie, ¿qué? ¿Se ha visto que la gente religiosa es orgullosa? Sí, tiene un manto de humildad falsa, ¿no? Nos dicen que el Papa, ay, tan lindo, tan hermoso, pero mire dónde lo encumbran. ¿Y qué piensa la gente del Papa? No, es que él es especial, no es que él tiene algo especial de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es por gracia, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie tenga de qué jactarse. Pablo sirvió a Cristo muchísimo más de lo que usted y yo le vamos a servir a Dios en nuestra vida. Pero Pablo es consciente
Hoy cuando vayamos al cielo le preguntan si quiere. Espero que vaya al cielo y le pueda preguntar. Le pregunta, y estoy seguro que le va a decir, no, yo fui salvado con la misma gracia que usted fue salvado, aunque usted no haya hecho las mismas cosas que yo. Porque es por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se ufane, se gloríe. Bendito el Evangelio. El Evangelio verdadero no crea personas orgullosas, el apóstol, el superpastor, el ungidísimo de Dios. No, hermano, no existe tal cosa, eso es mentira. Todos han sido salvados, ¿por qué? Por la misma gracia. No, el pastor, no, el pastor, No, el pastor es un hermano, sí, tiene una labor, ayudémosle en la labor, sujetémonos a él en amor. Pero él es un hermano, que también fue salvado igual que yo. Tan pecador y tan muerto, tanto hedía tanto como yo. Y Dios lo salvó igual. Así que si Dios le dio una labor, una responsabilidad, facilitemos esa labor, sujetándonos a él, como dice Hebreos capítulo 10, 7 y 17. Hermanos, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces hemos visto número 1, ¿cuál es la razón por la cual Dios salva a los pecadores? La belleza, el atractivo de ellos, ¿sí o no? No. Su gracia, su misericordia y su amor, es lo que nos dice el texto. Su misericordia. No hubo razón. Nos cuesta creer eso, sí, claro, porque estamos ya nos hemos sido enseñados en el hecho de las obras, ¿sí o no? No, si uno tiene algo es porque se lo merece. Sí, en esta vida es así, pero en la salvación no es así. Sí, en esta vida el que trabaja puede ahorrar y se compra una casita, es posible, claro. Pero esa es la vida terrenal, pero en la vida espiritual, en la eternidad, no es por obras. Nadie merece, es por pura ¿qué? Misericordia y amor de Dios. Ahora, esa es la razón. ¿Cómo es que Dios salva al pecador? ¿Cuál es el método divino para la salvación? Número 1, es por gracia, porque Dios lo quiere y punto. Porque Él le concede al pecador la fe para creer. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, mediante la fe. La gracia es el don. La fe es un don, pero es un don diferente, porque por medio de la fe es que viene a nosotros, ¿qué? La gracia. Lo que salva es la gracia, es decir, el regalo de Dios de salvación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Lo que Él hizo nos proveyó salvación. Esa es la gracia. Pero esa gracia viene a través de ¿qué? De la fe. ¿Y quién da la fe? Dios. ¿Por qué? Porque un muerto no puede tener fe. Y la Biblia está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso los cristianos tenemos que decir gloria a Dios y cantar aquí con fuerzas y no llegar usted aquí diciendo, ay, está haciendo mucho calor. Que acaben rápido la alabanza, sino decir, Señor, gloria a Dios. ¿Cuál fue la que cantamos hoy? Hasta se me olvidó una. ¿Dónde está César? Nombre sobre todo, nombre. Y usted canta, hermano, y usted alaba a Dios en todas las circunstancias de su vida, porque dice, Señor, yo estaba muerto, pero tú me diste, ¿qué? Vida. Hoy podemos estar en la paila, hermanos, tal vez solo haya calao y aguapanela para comer, pero ¿sabes qué? Pasé de muerte a vida, gloria sea al Salvador. Sí, que el cristiano siempre tiene razones por las cuales estar, ¿qué? Agradecido. Ahora bien, hemos visto la razón y el método. ¿Cuál es el propósito? Algunos dicen que el propósito de la salvación es la felicidad del hombre. Cristo murió. Mire, yo lo prediqué y tuve que lavarme la boca con jabón. Rey. Y aquí los que están conmigo hace años saben que yo dije eso y espero que les borre el cassette. Pero yo alguna vez predicaba, no acá en otro lugar donde estaba, predicaba, Cristo murió para que seas feliz. Qué vergüenza con él. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo murió? Léanse por favor versículos 7 y versículo 10. 7 y 10. 7 y salten al 10. Léanlo ahora, por favor. Miren, la salvación beneficia inmensamente al pecador, pero el fin último y más grande de la salvación es la gloria de Dios. Cristo no murió para que seamos felices.
Los cristianos somos felices y seremos aún más felices como consecuencia de lo que Dios hizo, pero no es el fin, no es el propósito de nuestra salvación la felicidad. Porque muchos cristianos, siendo fieles al Señor, la han pasado bien mal en esta vida y eso no les quita el hecho de que vayan al cielo y sean salvados por el Señor. Pablo padeció y no hubo un hombre más santo, digamos, en este mundo, digámoslo así. Podríamos decir que es uno de los más, donde podemos ver más la obra de santificación del Espíritu en la vida de Pablo. Pero Pablo sufrió. Léase Corintios y él dice todo lo que tuvo que padecer. No es para ser feliz que Cristo nos salvó. Eso es una consecuencia. Cristo nos salvó para que demos gloria a Dios eternamente. Mire lo que está diciendo el versículo 7. Yo lo voy a volver a leer. Mire lo que dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Estos siglos hay que entenderlo como edades, como la eternidad, mejor dicho. No está hablando de un tiempo, un periodo de tiempo. Está diciendo, por los siglos de los siglos. Dice, ¿para qué usted fue salvado? Si usted ha sido salvado. ¿Para qué? ¿Para que usted triunfe en la vida? ¿Para que usted pueda ser un futbolista destacado y gane el mundial? ¿Para que usted pueda tener un hogar donde sus hijos son querubines y su esposa es como una especie así de santa que no se enoja nunca? Pues ojalá, ¿no? ¿Para eso murió Cristo? ¿Cristo murió para que usted tenga plata en la cuenta bancaria? ¿Cristo murió para que usted nunca se enferme? No dice eso la Biblia. Isaías 53. Cuando quiera le explico Isaías 53, que no habla de eso. Por sus llagas hemos sido curados, no se refiere a eso. Porque muchos enfermos, muchos cristianos se han enfermado. Y les cuento una cosa, de algo nos tenemos que morir. Se murió de viejo, eso no existe. Estaba viejo, pero de algo se murió. Así sea cristiano. No, hermanos. Amados hermanos, fuimos salvados para exhibir por toda la eternidad la grandeza del amor de Dios al hacer de malvados pecadores santos que glorifican a Dios. ¿Sabe qué es usted? ¿Sabe qué es usted, hermano en Cristo? Usted es muy bendecido, pero le voy a decir qué es usted y por qué fue salvado y para qué fue salvado. Para ser un trofeo. Algunos se impresionan. ¿Qué es un trofeo? Cuando un equipo gana el mundial y exhibe la Copa del Mundo allá, ¿qué está diciendo? Nosotros somos los mejores. Un trofeo brilla, es un brillo temporal, ¿no? Es simplemente un metal. Pero lo que la gente admira no es el trofeo, lo que admira es el esfuerzo y la excelencia del deportista para habérselo ganado, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, uy, este fue campeón del mundo, o este tiene una medalla olímpica. No estamos valorando la medalla, a veces ni siquiera sabemos cómo es la medalla, porque no la hemos visto de cerca, pero sabemos que esa persona la ganó, y lo que quiere decir ese trofeo o esa medalla es que esa persona tuvo en algún momento de su vida, o fue el mejor en algo, y se le premió su esfuerzo y su excelencia. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que los creyentes somos trofeos, no lo estoy diciendo literalmente. Lo que quiero decir es que somos como trofeos. Es decir, vamos a ser exhibidos eternamente para demostrar la grandeza, la dimensión del amor, la bondad y el sacrificio que Cristo hizo y que Dios hizo para salvar miserables pecadores como nosotros. Yo lo miro de esta manera. Cuando en la eternidad la creación, los ángeles, nosotros mismos, miremos a cada uno de los redimidos, a cada uno de los salvados en el cielo, lo único que podemos hacer es que decir gloria a Dios, porque este era un miserable pecador que debería estar en el infierno, pero está acá y muestra la grandeza inmensa del amor de Dios. El propósito de la salvación no está en usted mismo, está en que usted glorifique a Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero que entienda, usted fue salvado para exhibir eternamente la grandeza del amor y de la perfección de Dios. Algunos piensan en el cielo y dicen, uy, vamos a llegar al cielo y va a haber piscina de oro, mar de cristal, puertas de perla. Uy, allá vamos a estar todos felices. Yo escuché a gente enseñando eso. Allá vamos a tener una mansión. Allá a cada quien el Señor le hizo una mansión. Si ven lo malvado de su corazón y de su mente, que piensan y rebajan la eternidad a una cosa terrenal,
Son tan pobres y miserables que ni siquiera pueden concebir la eternidad sin lo que ellos aman en esta vida. No, nuestro trofeo es Cristo y nosotros somos el trofeo de Cristo. Usted no va a ir al cielo para disfrutar. Sí, vamos a disfrutar. Vamos a estar en pleno gozo eternamente, como nadie puede describirlo en esta vida. Pero entiéndame, no es nosotros, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Allí estaremos resplandeciendo eternamente para mostrar la grandeza de la gloria de Dios. Y así como un trofeo exhibe la excelencia y el esfuerzo de un deportista, lo que un deportista hizo en un momento, nosotros mucho más, los redimidos, exhibiremos eternamente la grandeza de la misericordia y la bondad de Dios. Cuando alguien en la eternidad pregunte, esto es una manera figurada de decirlo, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Los ángeles y nosotros mismos tendremos que decir, mire a ese pecador redimido, así de grande es el amor de Dios. Que dio a su hijo preciado por alguien que no valía la pena y sin embargo lo amó. ¿Entienden el propósito? Ahora les voy a preguntar algo. ¿Ustedes pueden vivir con eso? Amigo, tú que te dices ser cristiano, ¿tú puedes vivir tu vida sabiendo que no, la razón de tu existencia no eres tú mismo, sino la gloria de Dios? ¿Puedes vivir? Entonces tú vas a dejar de exigir tus derechos. ¿Y por qué estoy enfermo? Bueno, nadie quiere estar enfermo. Y si alguien está enfermo, oramos por él. Y si el Señor quiere, se sana. Y si el Señor quiere, se muere. Pero está en Cristo. Si está en Cristo, irá al cielo. Pero vas a dejar de decir, ¿yo por qué? No, Señor, yo existo para tu gloria. Y hasta las cosas malas que me pasan servirán para dar gloria a ¿quién? A Cristo. Porque yo fui salvado para dar gloria eterna a Jesús. Para exhibir la grandeza de su amor y de su misericordia. ¿Puedes vivir con eso? ¿O vas a empezar, no, el domingo a mí me toca descansar porque es que yo estoy cansado? Ah, ¿y quieres ir al cielo a glorificar a Cristo eternamente? No te creo, disculpa. Hermanos amados, hay otra razón. Versículo 10, léanlo nuevamente. Yo los pongo aquí a leer mucho. Versículo 10, rápidamente. Número 1. Somos salvados para exhibir eternamente la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios hizo testificará del gran amor que Él tiene, de la excelencia de su amor, al salvar pecadores miserables como nosotros y darnos la mejor posición que haya en el universo, después de Dios. Grande su amor, grande su misericordia. Pero el versículo 10 nos dice algo también en esta vida, para esta vida. Allá, el 7 nos dice de lo eterno. Aquí nos está hablando algo del propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. ¿Y cuál es ese propósito? Para servir a Dios por medio de obras santas. Acciones motivadas por la fe y un nuevo corazón que tenemos en Cristo. Es decir, el cristiano está llamado a hacer cosas extraordinarias. Y con extraordinarias no me refiero a hacer las cosas que los incrédulos pueden hacer. Porque algunos predicarán de esta manera y dirán, sí, que usted no fue llamado a ser el empresario, sino el mejor empresario. Y eso no está diciendo allí, no está hablando de esas obras. Eso es una tontería quien piense eso. Aquí está diciendo que tú fuiste llamado para vivir una vida santa. La vida santa se refleja en obras santas. Nadie puede decir que es un santo de Dios. Y recuerde que nadie va a ir al cielo sin santidad. La santidad que ofrece Cristo. Si no actúa conforme a esas obras. Si alguien dice, yo como amo a la iglesia, pero nunca se congrega, esa persona no ama a la iglesia, está en pecado, desobedece a Dios y no es un santo, ni tampoco es un cristiano. Porque si amas la iglesia, te reúnes con... Oh, yo como quiero lo mejor para los demás, pero vives enojado, bravo, iracundo con los demás. Entonces, ¿cuál santidad hay en tu vida?
si es que la santificación, esas obras que dice la Biblia, que Dios preparó de antemano, o sea, que ya están destinadas para nosotros, eso quiere decir que son cosas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que poner nuestra voluntad para hacerlas. Cosas como ¿qué? Como el caminar en fe, en obediencia, todo el fruto del Espíritu, vivirlo. Las disciplinas de las que nos habló Pedro, ¿se acuerdan que se llamó hace 2 o 3 semanas sobre eso? El dominio propio, la oración, la fe, la mansedumbre, el amor fraternal con los demás. Todas son obras santas, son obras únicas que un incrédulo no puede hacer, pero que los cristianos estamos habilitados, es decir, capacitados espiritual y sobrenaturalmente para hacerlas, para vivirlas. Debemos hacerlas, pero Dios quien nos dio la gracia. Hemos sido salvados para exhibir por toda la eternidad la grandeza del amor de Cristo y hemos sido salvados para en esta vida servir a Dios por medio de obras santas, es decir, acciones motivadas por medio de la fe y del nuevo corazón que Dios nos ha dado. Si tienes un nuevo corazón, tú vas a querer vivir conforme a ese nuevo corazón que tienes. No sin dificultades, claro, hay dificultades. Esos actos nos llevarán a parecernos cada vez más a Cristo. Y en esta vida esos actos bondadosos y esas buenas obras no serán perfectas, hermanos. No. Pero serán ciertas. Tú tendrás una lucha con muchos pecados en tu vida, pero tu corazón te impulsa a ir en contravía de ellos. A veces caerás, a veces pecarás, pero tú seguirás adelante porque a buenas obras te ha llevado el Señor. Las obras no salvan, pero las obras son las consecuencias de una vida salvada, hermanos. Dios te ha llamado a tener una vida de oración, una vida bondadosa, una vida de misericordia, una vida de servicio, una vida de abnegación, una vida de obediencia a Él. Quien es salvado vive para la gloria de Dios y es santificado por el Espíritu Santo, apartándose del mundo y del pecado. Este es el evangelio verdadero. Esta es la verdad de lo que Dios hace en el corazón de una persona. Número 1, Dios salva a pecadores por su puro amor y por su pura misericordia, sin que haya ninguna razón en el pecador para que Dios lo salve. Número 2, ¿cómo Dios salva al pecador? Lo salva por gracia, es decir, le da el regalo de la salvación. Es un regalo. Y se lo da mediante la fe, otorgándole fe para confiar y creer en Jesucristo a ese pecador que está muerto en sus delitos y pecados, pero que ahora Dios le da vida para que crea, para que tenga fe y para que reciba la gracia y para que crea firmemente en la obra preciosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección en favor de él. El método que Dios usa es exclusivo. No hay otro método de salvación. No hay gente que haya sido salvada en otra época, de otra manera diferente a la gracia mediante la fe. No existe. No pasa. Cristo vino a morir y murió por todos aquellos que creen y confían en Él. Y el pecador tiene que confiar en eso y tiene que creer en eso. Y la salvación es exclusivamente para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. No para exhibir la grandeza del hombre. Porque el hombre no tiene grandeza. Es Dios quien tiene grandeza y exhibir la grandeza de Dios. Hermanos, a los que están muertos, esclavizados y condenados, solo Cristo puede salvar al otorgarles la fe en la obra que Él hizo por medio de la predicación del Evangelio. Estamos hablando de que estamos enfocando esta enseñanza en la evangelización. Les hemos descrito a quién va usted. ¿Usted va a evangelizar buenas personas? No, puede que se porten bien, yo no estoy diciendo que no. Puede que sean mejores que otros pecadores. Claro, en cuanto a la vida pueden ser ilustres, ¿no? Hay gente que hace cosas buenas, relativamente buenas en esta vida y hay que reconocérselo. Que el hombre esté muerto en delito y pecado no significa que no pueda hacer ciertas cosas buenas, pero en el fondo sigue siendo un pecador. Pero usted se dirige a gente que usted pueda contar en algo, o sea, ¿usted va allí con la esperanza de que haya algo en esa persona que responda al Evangelio? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Cuando yo evangelizo, yo no tengo confianza en la gente, no tengo esperanza en la gente. ¿En qué tengo esperanza? En Dios. Por eso oro. Por eso el que evangeliza tiene que orar.
Tiene que decirle: Dios, ábrele los ojos, sálvalo, dale vida. Yo solamente voy a ser el mensajero, pero tú eres el dador de la vida. Hermanos, nos estamos dirigiendo a gente muerta, pero Dios los puede salvar. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor, con que nos ama. La gente está muerta, pero Dios puede salvarla. Qué bueno que no es a través de nuestro convencimiento. No vamos a sugerir. A ver, invéntese el método para que la gente crea. A ver, venga, les conviene creer en el Evangelio. Si ustedes creen, les va a ir bien en la vida. No le digan mentiras. Si creen, les va a ir bien eternamente, pero tal vez muchas cosas pasen, ¿no? Siempre llegan: no, es que a usted le va a ir bien porque le conviene seguir a Cristo, y después llegaban a Cristo y hasta los echaban del trabajo. ¿Y por qué lo echaron del trabajo? Hermanos, que ya nos tocaba ser torcidos y ahora que soy cristiano no. Pero yo sé que Dios me va a dar un mejor trabajo, tal vez no se lo dé. Tal vez le dé otro trabajo no tan bueno como el que tenía. Pero ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas eternas, no temporales. Por eso es de fe. No esperes a veces que el lugar donde se predique bien el Evangelio esté lleno de gente. Estará lleno de los que son salvados. Algunos nos visitan, pero los que son salvados son gente de fe y cree estas cosas, que es el Evangelio al fin y al cabo. Ahora le pregunto: ¿será usted el mensajero que lleve esta palabra a los que están perdidos? ¿O usted seguirá siendo indiferente frente a la necesidad espiritual de aquellos que están cerca a usted? Hay algunos padres que cerraron la Biblia para sus hijos hace años y se escudan en que son rebeldes. Hermano, es que son rebeldes. Siempre será así, a menos que Dios los salve. Abra la Biblia, hábleles el Evangelio. No con mi comportamiento. Sí, el comportamiento es importante, pero no, es que el Evangelio es un mensaje, es una noticia. ¿De qué sirve una noticia que se calla? Si hoy dijera el gobierno del señor Duque, dijera: a partir de hoy le vamos a dar 5 millones de pesos a cada colombiano presentando la cédula en tal lugar, y eso no se publica. Claro, eso es imposible, ¿no? Pero si eso no se publica, ¿alguien se beneficiará de eso? Tiene que publicarse. Dios está diciendo al que crea, sí, él da la fe, pero él invita a todos a creer. A todos los invita a creer. Al que crea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser mensajeros. Lo que les decía hace 8 días, no tenemos que ser buenos mensajeros, tenemos que ser simplemente mensajeros fieles. Cuando usted le llevan un mensaje, ¿usted se acuerda del mensajero? No, no se acuerda del mensaje, no del mensajero. Si a usted le llega un paquete de otra ciudad, que era algo que usted esperaba, usted dice: uff, estaba esperando este paquete, pero usted se acuerda de los colores, del color de los ojos del mensajero, o de cómo iba vestido. No, a usted no le importa eso. Si es que no tiene que ser un mensajero atractivo, ni un mensajero muy bueno, tiene que ser un mensajero fiel. ¿Qué es el mensajero fiel? El que lleva el mensaje que tiene que llevar, el que cumple. Amén. Si usted dice: yo voy a predicar el Evangelio, pero le voy a decir a la gente que si creen van a ser ricos, entonces tú no eres un buen mensajero, ni eres un mensajero fiel. Tienes que decirles: Cristo murió por tus pecados, porque amigo, tú eres un pecador, pero Dios quiere darte, o puede darte la salvación, si confías en Él y te arrepientes de tus pecados. Hermanos, dentro de 8 días, vamos, si Dios nos lo permite, a enseñar tanto a las 9 como a las 10 de la mañana cómo evangelizar. Ya les he hablado de las razones. Quiero hablarles a las 9 y a las 10 a todos de cómo compartir el Evangelio. Es sencillo, es que no es difícil. No tiene que usted ir con un tratado de teología. Es muy fácil, pero hay que hacerlo bien. Por eso los invito a todos a que dentro de 8 días estemos aquí temprano, para que tanto en la escuela dominical como en el culto hablemos acerca de cómo es que debemos evangelizar a los incrédulos. Y sabe que ahorita que usted se va a encontrar con su familia en Navidad, va a ser una excelente oportunidad para que les comparta el Evangelio. Así que reciba esta enseñanza. Aquellas personas que están en medio de nosotros hoy, tal vez algunos que puedan llevar aquí viniendo durante mucho tiempo, pero sean conscientes de que tal vez en su vida no se manifiesta la verdad del Evangelio. Yo quiero decirle que no todo está perdido. Es cierto que sin Cristo usted está muerto en sus delitos y pecados y que es enemigo de Dios. Tal vez usted no considera a Dios enemigo. Habría que ser muy tonto para pensar eso. Pero Dios sí lo considera su enemigo. Porque un enemigo es aquel que hace todo lo contrario a lo que a uno le gusta.
Y un pecador hace todo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Pero quiero decirle que no todo está perdido. Cristo fue a la cruz y resucitó de entre los muertos para darle a usted, amigo, la salvación, la vida, resucitarlo de entre los muertos y hacer de usted una persona que durante toda la eternidad exhiba la grandeza de Dios. Dios no solamente quiere darte vida eterna, sino que quiere darte el propósito correcto para el cual fuiste creado. Los seres humanos fueron creados para dar gloria a Dios y han hecho todo lo contrario. Tú has hecho todo lo contrario a dar gloria a Dios durante tu vida. Pero si vienes a Cristo y si Cristo hoy te salva porque tú confías en Él, si pones tu fe en Jesús, Dios no solamente puede darte entrada al cielo y herencia eterna con Él, sino también un propósito glorioso por el cual vivir. Y es vivir para la gloria de Dios. Ahorita cuando haremos te invito a que rindas con tus propias palabras tu vida a Jesucristo por medio de la fe, diciéndole y reconociendo que eres un miserable pecador, que mereces el juicio de Él, pero que hoy confías en que Jesús fue a la cruz por tus pecados y que te arrepientes de tus maldades y que a partir de ahora quieres vivir para Él y que Dios te salve. Hermanos, qué inmensa es la gracia de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Yo me gozo en la gracia de Dios. No quiero otro evangelio. El evangelio falsificado del humanismo de hoy en día, donde los hombres son supuestamente salvados para ser grandes. No. Y recuerdo algo que ya para finalizar leí en estos días. De hecho quiero ponerlo allí, lo tengo allá lo quiero poner en mi oficina. Le dijeron a un pastor, le preguntaron a un pastor, ¿qué quería que pusieran en su epitafio? ¿Sí saben qué es el epitafio, no? Allí en su tumba, cuando se muriera. ¿Qué querían que pusiera? ¿Qué frase quisiera que le pusieran a él cuando se muriera? Y él dijo, yo quiero que pongan en mi placa lo siguiente: no valía la pena, pero Jesús lo amó. Hermanos, esos somos nosotros. Si tú eres cristiano, no valía la pena, pero Jesús te amó. Ese soy yo. Y ese es usted, si usted es un